Este 1 de mayo vamos a tener un exorcismo colectivo. Y te lo digo sin exagerar y sin querer sonar una cosa sensacionalista, amarillista y rancia, porque la verdad es que la luna llena en Escorpio que tenemos apenas empieza el mes de mayo del 2026, viene con muchísima intensidad. Y hay cosas que no solamente te están pasando a vos, están pasando a través de vos, están pasando a través tuyo. Y si no entendés eso, esta luna te puede pegar mal, te puede dejar muy mal parado, te puede dejar muy mal parada. Porque la luna llena en Escorpio, que es el primer día del mes de mayo, a nivel universal, del tiempo universal, va a ser a las 17:22, a los 11 grados con 20 minutos del signo de Escorpio. Así que fíjate en tu carta qué planetas o qué puntos tenés cerca del grado 11 del signo de Escorpio. Obviamente, si tenés el Sol, la Luna o el ascendente, va a ser mucho más crítica la influencia de esta luna llena. También las personas que tengan puntos o planetas importantes en su carta cerca del grado 11 de los otros signos de la cruz fija, es decir, Leo, Acuario y Tauro, ¿sí? Porque no viene a regalarnos una catarsis linda, no es un cierrecito prolijo y limpiecito, ni es una cuestión marketinera de soltar lo que ya no vibra con vos. No, no viene a edulcorar nada, no viene a darte esa cosa plástica espiritual, porque acá estamos hablando de un momento, de un ciclo en el que ciertas estructuras que se vienen moviendo en silencio a nivel personal, ¿no? A nivel de la psiquis de cada uno, pero también a nivel más ideológico, a nivel colectivo, a nivel de estructuras psíquicas, a todo nivel. Y en algunos casos a nivel incluso espiritual. Esta no es una luna que se puede leer simplemente como intensa, oscura, darks, sí, pero no tan así. Porque la palabra intensa por sí mismo no dice nada. Y hay mucho ruido. Y esta luna es una purga profunda, es una confrontación, es un quiebre con algo que representaba una inercia y en muchos casos funciona como un exorcismo colectivo. Y no es un exorcismo de película, no es, no es esa cosa, viste, medio el circo, ¿no? De Hollywood, de el cuerpo todo doblado, con los ojos como dos huevos duros, el vómito fluorescente que salta. No, eso es show cinematográfico que hace que pierdan sentido muchas cosas. Obviamente se satiriza, nos da miedo, ¿no? Un poquito, pero crea esa impresión colectiva. Y cuando hablo de exorcismo, lo hablo en el sentido más serio de la palabra. Exponer algo que estaba operando a través de una persona, de un vínculo, de una estructura de una lealtad, de una ideología, de una herida. Las heridas emocionales, espirituales, álmicas, psíquicas, son como las heridas físicas, si no se tratan se infectan. Y ya no se puede seguir haciendo lo mismo del mismo modo. Esto ya lo venimos hablando en este canal. Y te lo digo desde ya. Este no es un video para escuchar así por arriba. O sea, saben que acá profundidad. Y además de eso, ya venimos trabajando con videos que son como con una carga simbólica muy densa. Lo entiendo, pero bueno, el cielo está en esta, ¿sí? Yo acá no les voy a perfumar ni adornar nada, o sea, es lo que es. Entonces, este no es un video para dejar de fondo mientras haces otra cosa, ¿sí? Este es un video para escuchar con atención y te lo estoy subiendo unos días antes, varios días antes de la luna llena en Escorpio, para que te vayas preparando. Así que escúchalo, guardalo, revisalo, toma notas, ¿sí? Porque esta luna va a dejar efectos colaterales, no pega una sola vez, ¿sí? Esto va a tener un efecto importantísimo antes, a medida que nos vayamos acercando al 1 de mayo, durante el evento, y después, obviamente, esto va a seguir revelando cosas, va a seguir saliendo mugre, va a salir saliendo todo. Y muchas de las piezas de este proceso no se terminan de entender, ni de procesar, ni de integrar, ni de masticar en una sola pasada. Así que guárdatelo ahora. Y si todavía no estás suscrito, suscrita al canal, bueno, suscríbete, activa la campanita, porque este tipo de contenidos no está hecho para rellenar el algoritmo, ¿sí? Ni para decir las mismas boludeces astrológicas prefabricadas que dice todo el mundo, siempre.
Está hecho para ayudarte a leer el momento que estás atravesando con herramientas simbólicas, psicológicas y espirituales de verdad, sin edulcorar y sin tirarle purpurina a nada, ¿sí? Entonces, en las últimas semanas, incluso meses podríamos decir, venimos sintiendo que hay algo que está ya tensándonos, que hay ciertos vínculos que se vuelven mucho más incómodos, lo veo en mis situaciones, ¿no?, de mi vida, pero también lo veo en mis allegados, en mi entorno, y también lo veo en mis sesiones con las personas que estoy trabajando en mentorías. Y es cierto que hay muchos patrones que se repiten y que se muestran como con una claridad que ya parece obscena en este tiempo, como si el universo a mucha gente les dijese, bueno, dale, loco, o sea, ¿cómo te lo tengo que decir? ¿Qué más tengo que hacer? Y hay cosas que antes se toleraban y se dejaban pasar por alto y hoy en día ya no tanto, ya es como que, viste, ahora directamente ya te genera rechazo o te genera como un punto de mucha sensibilidad o cosas que antes no veías y ahora se muestran con una claridad brutal, ¿sí? Eso pone a la gente más irritable, más obsesiva, ¿sí? Y eso te toma. Si no sabes llevar, eso es la serie de videos que subí sobre Aries, sobre la sombra de Aries, sobre todo lo que vengo compartiendo desde el año pasado ya, es para que podamos tener un dominio sobre todo esto, porque si no, te toman los pensamientos obsesivos, te toman los pensamientos que vuelven una y otra vez, no es que queda una sola vez y pasó. ¿Entendés? Y no sos vos flasheando que la luna no sé qué. Esto es real, está pasando en todos lados. Hay mucha gente que está purgando enojos, broncas, que está tomando decisiones con miedo, ¿sí? Y la mayoría de las personas no tiene un lenguaje para nombrar eso que vive. Simplemente lo vive, muchas veces lo padecen, lo reaccionan, pero no se entiende y no se termina de digerir. Y ahí es donde entra la astrología, porque la astrología es un lenguaje que integra muchas otras artes y ciencias, ¿sí? Entonces se usa, cuando se usa como corresponde, es para poder nombrar y entender dónde encaja cada pieza, ¿sí? Dónde va cada clavija. No para tirar un eslogan emocional y para leer la lógica así como por arriba, no, es proceso. Es para ir al hueso de la cuestión, ¿me entendés? O sea, y esta luna justamente no es que es el estado de ánimo, está tocando una estructura psíquica muy delicada. Está tocando temas de lealtades inconscientes, está tocando patrones de repetición, está tocando esos lugares donde uno cree que elige y en realidad repite. Y esa es la sensación que puede ser tan incómoda. Porque no solo lo estás sintiendo vos, lo están sintiendo muchas personas. ¿Se entiende? Y esa sensación que es tan incómoda, ¿sí?, también abre heridas y hace que sientas más, pero que sientas muchas veces desde el dolor, desde el enojo, y también te saca velos, vendas de los ojos. Y a veces es difícil mantener la calma. Se complica, porque implica dejar de sostener fricciones, porque tenés que, viste, bancarte la inercia de ciertos movimientos que te llevan al lugar, entonces hay que hacer un esfuerzo extra. Entonces, sí, algo está poniéndose muy raro y hay máscaras que se están cayendo, préstale atención. Si hay vínculos que te están mostrando costuras que antes no veía, bueno, préstale atención, porque esta luna es el acto final de un capítulo y el inicio de otro. Es un punto y aparte. Entonces ya no se puede fingir demencia con ciertas cosas, lo venimos diciendo acá. ¿Sí? Esto no es un error del sistema, no es un error de la Matrix. ¿Sí? Ahora, para entender esta luna llena de verdad, primero hay que entender en dónde empezó la cuestión, dónde empezó la joda. Y esto empieza no el 1 de mayo del 2026, esto empezó en noviembre del año pasado, puntualmente el 20 de noviembre, que fue cuando tuvimos la luna nueva en Escorpio, que fue a los finales de Escorpio, si no me equivoco fue en el grado 28, 27, por ahí, ¿sí? Porque es un punto de saturación, era de los últimos grados, ¿sí? Final de la season Escorpio, ¿sí? La zona final de Escorpio, puntualmente, la zona final de cualquier signo, los últimos grados son grados intensos, son ya de intensidad, pero también de desgaste un poquito, ¿no? Y puntualmente en Escorpio es el lugar en donde está la cola del escorpión. El lugar donde está el veneno concentrado. Donde lo que se acumuló
ya no está en formación, sino que está para liberarse, para soltarse. ¿Sí? Y la luna nueva no solo se dio en condiciones así como, ay, bueno, neutra, luna nueva, no. Se dio con un Mercurio retrógrado en Escorpio en aquel momento, en noviembre, ¿sí? Se dio con Lilith también implicada, entonces esto implica una revisión profunda sobre el pensamiento, sobre estructuras mentales, sobre esta cuestión de rumiar, de la obsesión, ¿sí? Cómo salir de esos circuitos, de esos laberintos mentales. Con Lilith ahí también es como que expulsa un montón de material psíquico reprimido, negado, vergonzoso, incómodo, lo tabú, ¿sí? Lo que fue mandado a la sombra, ¿no? Vetado. Y se dio una concentración de energía escorpiana. No habría un ciclo lindo, habría una incubación de algo que ahora está emergiendo con esta luna llena. Entonces, ¿qué significa? Que entre noviembre del 2025 y mayo del 2026 hubo una cocción, hay algo, un caldo de cultivo que empezó a suceder ahí. Y esto no es simplemente una resolución. Acá se movieron cosas, se tensaron cosas, se dieron revelaciones, se abrieron y se activaron patrones kármicos, temas del control, de la dependencia, de manipulación, de poder, de deseo, de apego, de vergüenza, qué sé yo, de venganza, de celos, de toxicidad, que llevan al miedo, que llevan a la repetición y que llevan a engancharnos de vuelta en esas ilusiones. Y también empezaron a caer un montón de máscaras también con esto, ¿sí? Entonces, vayan a ver el video de la luna nueva en Escorpio, ¿sí? Porque esta luna venía a derretir máscaras. Y fue esto de ver lo real versus lo ideal. Y esto no solamente quedó ahí, porque esto abrió una ventana y ahora esta luna llena que tenemos en Escorpio en mayo, 6 meses después, es el resultado de esa incubación. Noviembre fue la semilla y ahora mayo muestra toda la evidencia, muestra toda la data, muestra todo lo que se estuvo guardando. Y fueron estos meses también, ¿no? Que fueron despachando cosas, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde estés, la luna te va a agarrar en pleno día o cayendo la tarde, pero no importa la hora, porque de alguna manera te va a encontrar igual esta luna. Así que no importa si estás viendo esto desde Argentina, España, Roma, la costa este de Estados Unidos, México, Colombia, ¿sí? Los horarios cambian. Acá en Argentina va a ser cerca de las 14:23. Después en España 19:22, en Roma lo mismo, más o menos la misma hora, ¿sí? En la costa este de Estados Unidos a las 13:22 y en México a las 11:22 y en Colombia a las 12:22. Bueno, es más o menos el mismo horario con la diferencia, ¿no? Pero para que tengan en cuenta que el proceso, más allá del horario, si ustedes quieren ritualizar, obviamente, está buenísimo, pero la estructura que se activa es para todo el mundo, ¿sí? De paso, comentame acá desde dónde estás sintonizando con este contenido, porque este video es potente. Traje mucha información, preparé algo muy profundo en esta oportunidad. Y esto no es solamente la luna llena en Escorpio, que es darks, intensidad y no sé qué. Acá hay una cuestión muy fina que tenemos que ver, porque una luna llena se da siempre en oposición al Sol, y en oposición está el Sol en Tauro, ¿sí? Y toda luna llena en Escorpio se va a dar con la temporada Tauro, ¿no? El Sol transitando por ahí. Y no estamos en un contexto cualquiera, porque a ver, hay que estudiar el contexto, qué es lo que vino, qué es lo que va, qué es lo que está pasando, para entender todo, ¿no? Y tenemos que estamos ya con Urano, al momento de la luna llena en Escorpio, tenemos a Urano definitivamente en Géminis, a Saturno y Neptuno definitivamente en Aries y a Plutón que ya está instalado en Acuario, o sea, fuego y aire, movimiento, aceleración, toda esta cuestión de la ansiedad colectiva, la reconfiguración del clima colectivo. Y esta luna no es solamente el cierre y lo darks, no, también es el primer gran evento lunar de este nuevo arco, de esta nueva etapa a nivel personal, a nivel colectivo como humanidad. Es el primer gran rito emocional del mundo que empieza a desplegarse a partir del umbral que es el 2026. Entonces no se da en el viejo escenario de Tierra, de agua, de Plutón en Capricornio, de Saturno y Neptuno en Piscis, de Urano en Tauro, o sea, eso ya pasó. Y esto es un umbral. Y este umbral, ¿sí?
con Escorpio ahí, cumple una función muy exacta y es limpiar antes del salto. Pero no limpiando desde, ay, buena suavidad y amor y compasión. No, mi amor, esto va a ser explosión, explosivo, exponiendo, señalando todo lo que quedó mal resuelto, todo lo que quedó mal curado, mostrando las fugas de poder, mostrando dónde se estanca tu energía, mostrando qué venís sosteniendo por costumbre, por miedo, por lealtad, por compulsión. Andás a ver por qué, ¿no? Con qué te estás intoxicando. Por eso dije antes, esto no es solamente emocional, esto es estructural. Porque no toca cómo te sentís, eso es abstracto. ¿Sí? Toca la arquitectura que produce eso que sentís. Y acá aparece algo muy importante, porque esta luna no se da solamente, hay luna, oposición, sol, no. Se da en una T cuadrada, se llama, ¿sí? O cuadratura en T, en astrología, que es cuando dos planetas están en oposición y a la vez hacen cada uno hace una cuadratura, esto es un poco más técnico para la gente que entiende, si no, lo explico rápido. Hacen una tensión a un tercer planeta, los dos. Entonces eso genera que haya como un cortocircuito en el cielo, ponele, ¿sí? En signos que son de la misma cualidad. Entonces, ¿qué pasa? Esta tensión fija con Plutón en Acuario, ¿sí? Está armando algo que es un quiebre, que es rigidez, que se expone, que ya no aguanta. O sea, lo que es rígido está destinado un poco a quebrarse, ¿sí? Y fuerza transformaciones o te hunde mucho más en el estancamiento, porque son signos fijos, ¿sí? Entonces, acá hay algo muy claro en este clima. Luna, Sol, signos fijos. Plutón en Acuario que mete presión en ese eje, armando un patrón de resistencia, de obsesión, o de forzar una transformación, un final, en muchos casos, ¿sí? Entonces, si vas desde la resistencia, si vas desde la negación, le vas a pasar muy mal con esta luna llena. Te aviso. Por eso te estoy subiendo el video antes. Porque además estamos en semanas y en un clima muy caliente. Y ahora que venga toda esta agua empantanada, mucha gente no va a entender qué pasa. Es como que, ¿qué pasó? Estaba todo en llamas, todo caliente y de repente sale este geyser de no sé dónde. No entiendo nada. Bueno, por eso te estoy dando esta información, amor. Antes. ¿Sí? Entonces, eso es lo que importa, porque cuando esta lunación, ¿sí? Una lunación cualquiera, ¿no? Esta puntualmente, se da en signos fijos y sobre todo con Plutón, aspectando a Plutón, activa la sombra. Y no estamos ante una emoción pasajera, tipo, ay, colapsé en luna llena y después se me pasó. No. Esto representa un patrón que ya está enquistado, que ya está endurecido, que está como fijado y a raíz de esto se empieza como a romper, se empieza a grietar, ¿no? Finalmente algo se quiebra acá. Y lo fijo, si vos te aferrás, bueno, no negocia, ¿viste? Y Escorpio no olvida, y Tauro no quiere soltar, y Acuario y Plutón es como que lo vuelve todo re frío. Entonces es como una cirugía colectiva lo que se va a vivir con esto. ¿Se entiende? Y en medio de todo esto, Escorpio, como signo, vuelve todo esto mucho más fuerte, porque Escorpio es la otra cara de Marte. ¿Sí? No es el Marte frontal, explícito del combate abierto, ¿no? No es Marte en Aries. Es el Marte del subsuelo, es el Marte de la inteligencia, del espionaje, ¿me explico? Es el Marte del trauma, es el Marte del control, del veneno, de la cirugía, de la herida que de alguna manera reorganiza la conducta y al yo en torno a esa herida infectada, muchas veces, o al deseo, ¿no? Y si querés entender esta dimensión marciana más compleja, más oscura y más incómoda, hay un video que yo subí en este canal de lo que realmente representa Satán en astrología y la influencia de Marte, porque dialoga muchísimo con lo que estamos trabajando acá. ¿Sí? No hace falta desarrollar eso entero ahora, pero sí, nada. Ten en cuenta de que eso está ahí, está acá en el canal. ¿Sí? Es un video un poco más tiene profundidad, no es algo tanto de actualidad, sino que te va a servir para todo. Entonces, ¿qué pasa? Escorpio no es solamente la intensidad emocional, es un mecanismo como todos los signos. Y ahí lo que hace es compostar todo lo que está reprimido
No es que desaparece, se reorganiza y se transforma, no es el último signo Escorpio. ¿Sí? Donde no tramitamos las cosas se sedimentan, ¿sí? Entonces ahí surge lo vergonzoso, lo obsesivo, lo tóxico, las cosas se cristalizan, ¿sí? Ahí surgen las dependencias, surgen los deseos de venganza, los celos, la parte controladora, la parte chota de Scorpio, la parte darks, ¿no? Que la gente siempre le tiran eso a los escorpianos, pobrecitos, como si fuese que no separan lo que es la energía de lo que es la persona, ¿no? Entonces, acá es donde se mezclan muchas capas, ¿no? Porque está lo psíquico de la superficie, pero también está lo profundo. Y la luna llena actúa sobre eso y lo vuelve visible y lo hace que emerja, que todo eso salga, lo aprieta y sale ese contenido, ¿sí? Entonces, es muy importante tocar el tema de la ayuda que te da el trabajo con esa sombra. Todos tenemos una sombra. Y esto no es para, ay, librito de autocompasión y de algo, ble. No. Esto es algo que realmente todo eso. Yo también dejé un video en este canal hablando sobre la sombra. Pero básicamente todo lo que no integraste por operar como un robotito de forma autónoma, se vuelve un patrón. Se vuelve esto, ¿no? La compulsión, el automatismo, ¿sí? Y con el tiempo, esa basura se acumula y gana una entidad y se vuelve un antagonista que te boicotea, ¿sí? Entonces, en ese punto ya no alcanza con decir estoy mal, estoy sensible, es la luna. No, amor, hay algo que está pasando. Y ahí perdés poder, ahí perdés soberanía, y perdés capacidad de decisión. Y ese es un concepto de posesión. Y no toda posesión es de naturaleza demoníaca, en el sentido vulgar y chabacano que nos insertó Hollywood en el inconsciente colectivo y en la cultura pop. No todo se manifiesta como pasa en el cine, amor. No todo es así de grotesco. No es gritos y vómito fluorescente. A ver, a veces la posesión es mucho más sutil y justamente por eso es más peligrosa. Una persona puede estar poseída por una idea, por una herida, por un resentimiento, por una sed de venganza, por un rol, por una fantasía, por una identidad, por una causa colectiva, por un vínculo, por una carencia, o sea, cada uno con sus demonios personales, ¿no? Y puede estar funcionando de forma prolija o puede estar, viste, nada, un poco más complicada la cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué toco este tema de la posesión? Porque no necesariamente es una invasión externa. Tiene que ver con una pérdida del poder y una pérdida de la soberanía psíquica. Cuando algo te administra desde adentro y vos dejas de tener un verdadero margen de elección con lo que está pasando. También existe lo que son posesiones egregóricas, ¿sí? No lo voy a mencionar mucho acá porque ese también es otro tema para desarrollar, porque yo me cansé de hablar boludeces en este canal, así que voy a hablar de lo que hay que hablar, ¿sí? Porque acá es así. Y a buen entendedor, pocas palabras. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Sí? Eso es un tema que merece un video entero. O sea, me dan ganas de contar de todo, pero un egregor no es una fantasía para asustar a los bobos. Es una forma de pensamiento colectivo, sostenida por repetición, por emoción, por creencia, por una energía compartida en la que es como una concentración, ¿sí? En el campo psíquico colectivo. Y eso también toma a la gente. Y también genera sesgos y organiza la percepción de lo que pasa. Y eso también genera un tipo de posesión que no tiene que ver con Hollywood y el vómito fluorescente. Eso va a ser un tema para otro video, pero esas son cosas que se van a activar con la luna esta. Porque van a aparecer, se van a representar los demonios, los miedos, los enojos, la rabia. O sea, es como el vómito final, la purga final antes de entrar en este nuevo escenario de todo, ¿sí? De esta nueva realidad en la que estamos adentrándonos. Entonces, acá quiero hablar de la mansión lunar en la que se da esta luna llena en Escorpio, ¿sí? Esta luna llena en Escorpio se da en Anuradha Nakshatra, que es una mansión de la luna que, bueno, va del grado 3 de Escorpio con 20 minutos a grado 16,40 de Escorpio.
¿sí? 40 minutos. Y como la luna es en el grado 11, cae adentro de esta nakshatra, ¿sí? Eh, y es una mansión lunar en la astrología védica cuya deidad es Mitra, el dios de la alianza, de la cooperación, de la amistad, ¿sí? De los pactos, de los acuerdos, que es un dios que contribuye con el orden, ¿sí? No crea ni destruye, sostiene. Y el regente de esta nakshatra es Saturno, y esto no es menor, porque acá nos está hablando de la disciplina para sostener el cambio y la inercia, también de la prueba, de la estructura, de los procesos que a veces duran más tiempo, de la responsabilidad de sostener eso, y también de la experiencia y la resiliencia que esas cosas te dejan. Y a veces las cosas no se sostienen porque uno quiere, sino porque a veces están organizadas de esa forma. Y el símbolo principal de esta nakshatra es el loto, ¿sí? Eh, y es muy interesante esto, porque cuando decimos loto pensamos en la postal zen de un spa, ¿no? Todo pastel y todo color cremita y clarito y blanco, pero el loto crece en la mierda, o sea, crece en el barro, ¿sí? No en el agua limpia. Entonces, esto no habla de una espiritualidad higienizada y perfumada. Nos habla de la capacidad de poder ser resilientes de verdad y ver la inmundicia y a pesar de eso florecer y elegir florecer. A pesar del enojo, a pesar de la bronca, a pesar del victimismo y a pesar de todos los bichitos que te quieran tomar. Ahí es donde está la fortaleza espiritual, porque te puedes llenar de cuarzos, de perfumes ayurvédicos y de un montón de parafernalia espiritualosa de la industria, pero estar podrida por dentro, que eso pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho, que te hablan así de astrología y esto y tienen un ego que te atraviesa la pantalla. Entonces, eso es muy importante observarlo porque se va a notar con esta luna. Entonces, no habla de cómo te sentís. La pregunta acá, sobre todo con esta cuestión de Mitra y Saturno, que es una nakshatra de resiliencia y de compromiso, es a qué o a quién sos leal. Es qué estás sosteniendo por pacto, por alianza, fidelidad a qué. ¿Eso tiene coherencia con tu presente? Porque, a ver, no todo vínculo, no toda causa representa amor, representa tus valores. A veces los valores cambian y a veces las causas se ensucian y se manipulan. Y algunos contratos muchas veces son inconscientes. Y hay devociones que son ciegas que llevan al fanatismo, ¿no? Que te elevan. Y te drenan también. Entonces, ojo, porque no toda lealtad es virtuosa. Y a veces hay como una cosa medio de negación o de autoabandono sofisticado en esto, ¿viste? Y Mitra tiene que ver mucho con esta cuestión de la alianza, de la cooperación, de saber elegir con quién, la resonancia. Entonces esta es una luna que más allá de la connotación escorpiana y ble, también viene con ese sentido de no desde lo tóxico de, bueno, lo corto y listo, sino de esto, desde tu propia cuota de sostenerlo y sostenible, cuánto también hay de toxicidad en vos. ¿Cuál es ese contrato? Porque muchas veces nos hacemos inmunes al veneno de tanto que nos pican, nos terminamos inmunizando, pero no naturalizamos esa violencia, naturalizamos ese enojo, naturalizamos estar mal, naturalizamos estar del orto, básicamente. Entonces Saturno como regente endurece el tema. Porque lo saturnino no cede rápido. Eso se sostiene, se cristaliza, banca, aguanta Saturno, ¿sí? Y resiste. Entonces, acá el peligro es que a veces, si quedamos en esa tensión fija, sostenemos lo que no tenemos que sostener y perdemos energía vital ahí. Por quedarte fiel a una estructura muerta, sea por culpa, por costumbre, por miedo, por traicionar un pacto, por lo que sea. ¿Me entendés? Y la luna llena en Escorpio, con toda su capacidad de mostrar lo que hay abajo, y entra con un bisturí y extirpa lo que tiene que extirpar. Entonces, acá hay algo muy importante, porque esta luna, que se da a los 11 grados con 20 minutos de Escorpio, se da muy cerca de una estrella que es Acrux. ¿Sí? Es un orbe limpio, porque además la estrella esta está en el grado 11 con 50 minutos.
más o menos. Y bueno, es la estrella principal de Crux, que es la Cruz del Sur. Y es una estrella que tiene una connotación obviamente jupiteriana, que habla de la benevolencia, de la beneficencia, de la caridad, de lo religioso, de lo ceremonial, la justicia, ¿no? También un poco la magia, el misterio y la purificación. Y todo lo que tiene que ver con lo iniciático. Y esto no es un adorno, esto nos está hablando a nivel simbólico de la lunación. ¿Qué es lo que usa el exorcista para ir a hacer el exorcismo? ¿Se entiende? Porque la cruz no es solamente la cruz linda que está en el cielo y nos orienta cuando estamos navegando. Simbólicamente representa un eje, una intersección, un cruce entre planos, entre mundos. Es una herramienta ritual. En el exorcismo, la cruz cumple la función, no es ahí porque queda linda y porque Cristo, no. No es decorativa. Eso ordena, confronta, separa, expone lo maligno, ¿sí? No por el símbolo en sí, sino por la carga, ¿sí? La energía luminosa que emana ese símbolo. Entonces, la activación de Acrux, ¿sí? Que es la estrella esta, con esta luna tan potente, ¿sí? No es que solamente estamos hablando de sombra, de pacto y lealtad. No, también hay una dimensión sacrificial en esto, ceremonial, de purga, de purificación, de la cruz que intercepta planos. Muestra qué es lo que está dominando desde la sombra, qué se está infiltrando y qué ya no se puede seguir entremezclando. Y por qué eso también aparece, ¿no? Esta cosa del sacrificio, del dolor que transforma, de las cargas, las responsabilidades, ¿sí? Simbólicamente el glifo de Saturno tiene una cruz arriba también, ¿sí? Entonces la misma tradición exalta el lado ceremonial, ¿sí? Y religioso. Y a Crux también advierte el sufrimiento ligado a pruebas y cargas ligadas justamente con la cruz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos Escorpio, ¿sí? La Nakshatra, Anurada, ¿entendés? Acrux, la cruz, ¿no? Del sur. No estamos hablando de una lunita intensita. Estamos hablando de una lunación que combina la sombra, los pactos, las devociones, el sacrificio, el nuevo inicio, la confrontación, el ritual. El ritual no es tipo solamente, bueno, intenciono, que no sé qué, no. El ritual es sostenerlo también. Es sostenerlo en el tiempo, hacerlo, ser consciente, y eso es lo que cambia todo. Y hay algo muy interesante acá que está pasando a nivel cultural y a nivel religioso, ¿sí? Y es que la fe también es un pacto. Un sacerdote, una sacerdotisa no trabaja para sí mismo. Se consagra y se entrega y canaliza una fuerza superior que es una deidad. ¿Sí? Una entidad. Puede ser Buda, puede ser Krishna, puede ser Jesús, puede ser, qué sé yo, Isis. ¿Se entiende? Eso está dentro de una estructura, de un marco que es un culto. Eso vale para un sacerdote de esto, ¿no? Católico, sumeria, un chamán, ¿sí? Que trabaje con una entidad dentro de un paradigma. El problema es que en la modernidad todo esto se banalizó, ¿sí? Porque hay mucha gente que cree que puede jugar con fuerzas y abrir canales y meterse con prácticas rituales y espirituales, ¿sí? Es un juego, ¿no? Que es prender una vela y decir yo decreto no sé qué, y no es lo mismo. Estamos hablando de algo que está sucediendo como un fenómeno a nivel social, cultural y espiritual. Y un poco esto también expone el desastre que hay a nivel energético después del paso de Neptuno por Piscis en estos últimos años. Y también las consecuencias, por el otro lado, ¿no? El caótico, y también el tema de haber democratizado los símbolos, haberlos sesgado, haberlos sellado, haberlos tomado y habérselos apropiado, ¿no? En general. Entonces, ¿qué pasa? Como digo una cosa, te digo otra porque hay que mirar todos los aspectos de la situación. Antes, para acceder a estos misterios, uno tenía que tener una comprensión, una iniciación, un entendimiento del símbolo, una estructura, un aprendizaje y una sabiduría cultivada.
Porque sin comprensión lo que se abre no te da dominio y eso hace que se repliquen las verdades y los misterios por la mitad y que se desvirtúen y que se generen todas estas cuestiones. ¿Sí? Tal caso es que en marzo del 2026, este año, eh, muchos exorcistas católicos pidieron más sacerdotes formados para eso, ¿sí? Con mejor preparación, ¿entendés? Citando esto, que hay mucho aumento de prácticas ocultistas y que el daño espiritual, bueno, está como potente, ¿no? Hay de todo, no juzgamos, ¿no? Porque en parte tendrán lo suyo, pero en eso tienen un poco de razón. Y esta luna lo va a mostrar, lo va a exponer. Hay de todo en todos lados, no es que hay unos buenos y otros malos, no, hay de todo en todas partes, ¿sí? No es todo tan blanco-negro. No es angelito bueno, demonio malo, no. No. Podés estar más o menos de acuerdo con un paradigma, con un lenguaje, pero el fenómeno de fondo es lo que importa. Hasta instituciones que durante años trataron de administrar esto con pudor, con un bajo perfil, reconociendo que hay un campo de disturbio espiritual y psíquico ahora. ¿Entendés? ¿Qué está pasando? Y esto no es que hay porque está de moda ni hay que simplificarlo, ¿no? Y al mismo tiempo, también hay una cuestión que la fe y la cuestión de la creencia, esta cosa jupiteriana, también está mutando, está cambiando. Hace unos días, acá en Buenos Aires, para la gente que no vive acá y que no sabe, o que vive acá y no se enteró, hubo un cura que dio un concierto gratuito, una rave, música electrónica, en homenaje a el Papa Francisco. Lo hicieron en la Plaza de Mayo, que es un lugar emblemático acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Donde está la Casa Rosada, donde está el presidente, ¿sí? Fue una joda divina, pero es muy loco cómo se está mezclando el tecno, la cultura del tecno, con la ingeniería católica en un formato masivo de celebración, ¿sí? Y esto fue leído por muchos como una modernización de la religión y una mezcla de liturgia y espectáculo y una forma de llevar, ¿no? Ponerle la fe a la cultura de los jóvenes, ¿no? Y no es una anécdota menor. Esto es como una especie de uranización de lo sagrado, ponele, ¿no? Y una mutación en la forma en la que la fe se representa también. Y es una hibridación de lo sagrado y lo profano también, ¿no? Como se van validando y se van como fusionando cosas. Y ahí entendemos que no es que ni muy muy ni tan tan, porque hay gente que va a la misa y que son una caca toda la semana y después van y le rezan a Dios. Y hay gente que habla con Dios o con lo que está, o con los dioses o con su higher self o lo que sea, y no tiene que ver con la fe. Y hay gente que sí, que te habla de espiritualidad y que toma plantas sagradas y son una bosta de personas, ¿sí? Y hay gente que, no sé, es de otra religión, mucho más ortodoxa, y aún así son buenas personas. Entonces no tiene que ver con la fe. ¿Se entiende? Tiene que ver con el libre albedrío. Y eso lo va a mostrar esta luna, lo que hay adentro, más allá del... ¿Se entiende? Entonces, acá hay una mutación muy fuerte que estamos viviendo. Y esta luna está activando ese pacto. La cuestión de me adapto, lo juzgo, la ceremonia, toda esta cuestión del exorcismo, ¿no? Esto nos da un clima. ¿Sí? No es esto si crees o no crees, es qué tipo de fuerza estás dejando que entre cuando te presignás ante algo, cuando te consagrás ante algo, cuando rechazás algo también, ¿eh? Puede ser religioso, ¿sí? Puede ser ideológico, por ahí no crees en ninguna religión, pero estás tomado por el egregor de alguna causa noble, justa, que vos crees que no sé qué, y sos un talibán de eso. Que pasa mucho también, puede ser político, puede ser espiritual, ¿no? Político, bueno, ni hablar, ¿no? Y espiritual, ay, no, no, si no tenés este estándar y si haces esto y esto otro, no sos espiritual. ¿Y vos quién sos para decir? Para juzgar, o sea, ¿qué? Perdón. Puede ser emocional también, ojo. Entonces, hay que empezar a tener una buena higiene psíquica y espiritual. Y esto es lo que está mostrando esta luna llena en Escorpio.
La posesión no siempre es demoníaca, a veces es ideológica, a veces es una persona que está completamente tomada por una narrativa, por una guerra, ¿no? De fe, por una lógica de salvación, ¿no? De proyectar afuera en una figura random. Puede ser un otro, un líder, o un político de secta, lo que sea, o puede ser una figura random, ¿no? Un salvador. O por una causa, ¿no? Esto que les decía. Por una identidad política, por un relato cultural. Y eso desde afuera puede verse noble y bueno, pero hay que ver hasta dónde llega la soberanía del individuo. Y yo vengo hablando mucho sobre la individuación, la individualidad y todo esto, desde el año pasado ya. Y si no hay un discernimiento y no hay un cuerpo que te distancie un poco de eso, te captura. Entonces, el exorcismo colectivo que vivimos con esta luna llena en Escorpio es un proceso iniciático. ¿Se entiende? Opera como un exorcismo colectivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el exorcismo, en su sentido profundo, no es destrucción por nada, ¿entendés? Es exposición. Vos para exorcizar tenés que saber el nombre de lo que estás. Algo que está operando deja de hacerlo desde la sombra y vos lo sacás. Se lo nombra, se lo confronta y se le marca un límite. Y recién después puede haber un corte, una expulsión, un reordenamiento. Es muy escorpiano porque es una lucha de poder, muy, muy Plutón. Y eso es esta luna. Y además, siempre hay un matriz iniciático muy importante en esto de lo escorpiano. ¿Sí? De lo plutoniano. Hay un proceso serio de transformación implícito en esto, en el atravesar el umbral, en morir a una forma de identidad, en perder la piel, en despellejarse y dejarlo todo ahí, en desarmar un pacto viejo, ¿no? En la caída de este sistema, de una orientación que te dio un sentido, pero que vos dijiste, bueno, nada, vamos a... El problema de la espiritualidad, de juguete, ¿no? De mentirita, no es que solamente sea simplona y berreta. Es que puede acceder a lo invisible sin pagar el costo del descenso, sin preparación, sin estructura, sin disciplina. Toda iniciación real incluye prueba, romper un límite, una confrontación con la sombra y una reconfiguración de la soberanía y del ego. Por eso esta luna es iniciática. Fuerza a atravesar un umbral, quieras o no, te empuja. Y si te quedas agarrado con uñas y dientes, y bueno, pasarás sin uñas y sin dientes al otro lado. O sea, no es si querés, es va a pasar y cómo lo vas a hacer. Por eso te lo estoy subiendo con tiempo. Por eso te lo estoy subiendo con tiempo. La idea es colaborar con este proceso, no agarrarte y resistir porque te pasa por encima. Si llegaste hasta esta parte del video, que no es poco, y primero significa que algo de todo lo que te estoy compartiendo te está resonando. Así que suscríbete al canal, activa la campanita y déjame en comentarios desde dónde me estás escuchando. Y un símbolo que para vos represente esta luna. Puede ser una cruz, puede ser una calavera, puede ser un corazón negro, un fuego, un murcielaguito. Quiero ver cuánta gente está entrando a esta información en serio. Y desde qué lugar del mundo están resonando con esta energía y con este mensaje. Quiero compartir también otra interpretación muy interesante que también refuerza esta potencia arquetípica que desde distintos paradigmas nos habla de lo que trae la luna llena en Escorpio. Y es que es la luna de Buda, ¿sí? O sea, si no solo hablamos de exorcismo, de sombras, de pacto, también estamos hablando de que hay un polo de salida para todo esto. Es la luna de Buda. ¿Qué significa esto? Que sea la luna de Buda. Que la iluminación no aparece evitando demonios, ¿no? Y flasheando colores solamente. Aparece después de atravesarlos, de enfrentarlos.
O sea, la figura de Buda no es tipo, ay, medité, me iluminé, me calmé y estoy ahí iluminado. No, mi amor. Antes de iluminarse, Buda enfrenta tentaciones, desvíos, miedos, proyecciones, fuerzas que buscan correrlo del eje. O sea, tiene que pasar una prueba para llegar a esa iluminación. No es que, ay, hola, ¿qué tal? Quiero saber si en esta vida voy a alcanzar mi budeidad. ¿Perdón? ¿Humildad? ¿Dónde? Entonces, ahí aparece un principio central. Primero, la compasión hacia uno mismo. Segundo, el hecho de acechar mentalmente cuáles son esas tentaciones, no a nivel de, pecado, no, sino a nivel de, ¿sabes cuáles son tus patrones que te llevan a esos lugares de vicio, a esos lugares de sufrimiento, que te encadenan? Y cuando hablamos de compasión, hablamos de la compasión hacia el otro y de la compasión con uno mismo en el proceso. ¿Sí? Y esto no es tipo, hay fragilidad, sentimentalismo y no. Es una forma superior de no quedar capturado por eso que estás viviendo, por eso que estás sintiendo. Simplemente observarlo y atravesarlo. ¿Sí? Porque una cosa es ver la sombra y otra cosa es ser tomado por ella. O confrontarte con ella y que la otra sombra te esté como siempre metiendo la traba. ¿Sí? Estas son cosas que yo trabajo mucho en mis mentorías de trabajo de sombra que hago. ¿Sí? De verdad, profundo y personalizado. Bueno, nada. Entonces, una cosa es detectar ese tipo de posesión y otra cosa es reaccionar desde la misma lógica que querés cortar encima. O sea, es como, ay, sí, quiero cambiar esto, pero hago lo mismo y no tengo un toque de voluntad como para decirme corro un poco de esto. No pido ayuda tampoco, esa es otra. Y ahí aparece también el ideal de lo que es el bodhisattva, ¿sí? El ser que alcanza la comprensión. En lugar de irse de todo, vuelve y se queda al servicio de los demás, como puente. Y ahí aparece Kuan Yin, que yo hablé de Kuan Yin en el video de la luna llena en Virgo, ¿sí? Que es la que escucha compasiva y misericordiosamente, purificando, sin humillar, los lamentos del mundo, ¿no? Eh, es muy hermoso y muy profundo a la vez. Porque esto muestra un corte hecho desde la compasión y desde el amor. Y esa es como la frecuencia elevada del loto y de Escorpio. Porque la compasión también transmuta y libera. ¿Sí? Y es muy importante esto. Porque es el antídoto para tanto veneno. Esta luna llena viene a exponer los venenos, los apegos, el odio, la agresividad, la envidia, todo eso que está en los demás y que está en vos también. El hecho de que vos no reconozcas eso le habilita un canal para que eso te encuentre igual. Y en el mundo en el que estamos, ya no podemos tener este tipo de fugas energéticas. No podemos vivir en esta incoherencia y no podemos vivir en este estado de posesión. No podemos estar en este estado de locura. Tenemos que tener un cierto control. Yo esto lo vengo diciendo en el mundo en el que ya estamos. Porque ya estamos en ese nuevo, ya pasamos el umbral. El tema es que esta luna en Escorpio dice, con permisa, bueno, te notifico que todo esto que vos creías ya fue. Arre. ¿Entendés? Eso es muy importante tomarlo, resonarlo, procesarlo y transitarlo. Ahora, lo que también nos libera es reconocer esos venenos, reconocer la propia toxicidad y los lugares en los que nosotros nos quedamos enganchados por apego, por miedo, ¿sí? Por odio, por venganza, por culpa, por lo que sea que vos, pero reconocer eso es lo importante. Si querés aprender a leer estos procesos así, con esta profundidad real, sin chamullo, sin... en vez de quedarte en la astrología superficial que puedes encontrar en internet, te dejo abierta mi formación de astrología kármica. Son 5 módulos con más de 40 horas de formación para hacerlo a tu ritmo, con herramientas concretas,
¿sí? Nada prefabricado, todo fruto de mi experiencia de todos estos años estudiando distintas ramas de astrología y también ayudando a muchas personas reales, como vos, como yo. ¿Sí? Esto no es para los que quieren signo por signo, esto es para los que quieren realmente trascender y trabajar sus propios procesos con la herramienta que es la astrología. ¿Sí? Sin sesgos y sin que te tome la astrología. ¿Sí? Es la enseñanza de poder aplicarlo. Porque también esa es otra, la astrología se convirtió en una herramienta para justificar. Ah, no, bueno, soy así porque tengo este emplazamiento, tal y la luna, no sé qué, entonces, astroexcusa, pum, no. Esto no es no es para ese tipo de personas, así que si buscas eso, ahí no es. Es para quien quiere entrar de serio a leer el karma, a leer los patrones, los ciclos, las sombras, los procesos de conciencia, la alquimia y la profundidad. Así que te espero ahí. Y también te cuento que si te quedaste hasta el final, quiero dejarte una fórmula concreta, que es milenaria, para que puedas transmutar esta energía sin quedar tomado por lo que se te revele con esta luna, sin endurecerte y sin desplomarte por lo que pueda llegar a revelar. Y es un mantra. Los mantras son vibración, ¿sí? Y el mantra es Om Mani Padme Hum. Los mantras, por si no lo sabías, se rezan o se cantan con un mala. Un mala es una cosa como esta, que es como un collar que tiene cuentas, ¿sí? Se tienen que recitar 108 veces, ¿sí? Eh, ¿Por qué este mantra? Porque trabaja la compasión, porque trabaja la purificación y afloja los nudos kármicos. Y con esta luna que es tan potente, que es la primera luna en agua que tenemos, y el primer evento en agua que tenemos en este cielo que está en llamas, que abril fue un incendio y una explosión atrás de la otra, ¿sí? Esto trabaja la compasión y ayuda a que eso que se te muestre, esos lugares en donde vos sentís ese estancamiento, esa bronca, eso que se tiene que cortar y que no te animás y que te cueste, que te va. No es una solución mágica, pero ayuda a aflojar esos nudos kármicos. ¿Sí? No es un bypass espiritual, ponele, sino que al contrario, es una práctica que sostenida en el tiempo va a ir erosionando de a poco, como una gotita que cae, así, ese karma que está cristalizado, soltando viejas identificaciones, aflojando los apegos que te sostienen en este ciclo de sufrimiento y repetición. Y es hermoso, ¿sí? Además, que acá vuelve a aparecer también la figura del loto, ¿sí? La joya del loto, esta cosa del loto que nace del barro, la pureza que no niega el barro, que emerge atravesando esa cosa pesada y fea. Entonces, no te dejo el mantra para que niegues lo oscuro, ni para que estés ahí, tipo, no. Sino que lo uses para poder vibrar, para poder tener una herramienta milenaria, para poder adentrarte en la oscuridad que se va a desplegar y que puedas enfrentar, reconocer y abrazar y transmutar eso que a vos en tu realidad se te exponga con esta luna llena en Escorpio. Y además, días después de la luna llena en Escorpio, Plutón va a retrogradar y ahí, bueno, ya te voy a hablar de eso. Es muy importante saber trabajar la ira, saber trabajar el enojo, todas esas emociones que van a aparecer y que se van a mostrar. Al momento de la luna llena, Marte, que es el regente tradicional, está en Aries, signo explosivo, signo en el que Marte tiene mucho poder, en el que tiene el apoyo de muchos planetas que están ahí. Entonces, es muy importante. Esto te lo dejo como una herramienta para que puedas trabajar lo que tengas que trabajar, para que puedas hacer esta purga sin volverte más rígido, sin volverte una persona que resiste y que con esa resistencia se vuelve más resentida o que te termina poseyendo esa emoción o eso que sea que a vos te tome, ¿sí? Que no termines tomado negando lo que estás viendo, lo que estás percibiendo de vos o de la realidad, ¿sí? Es una forma de poder traerte a la conciencia
¿sí? Con el cuerpo, con la compasión y con la vibración. Y con la respiración, ¿sí? Es una buena práctica para mantener un poco el eje dentro de todo lo que viene también y lo que estamos pasando. Porque abril fue la prueba como con permisa, dijo la nueva era de fuego y de aire. Van a ser muchos años. Yo les vengo diciendo, la gente que haya hecho de verdad terapia, que se haya terapia de que tenga templanza y cultivo interno, se le va a notar. A las pruebas me remito. Esta luna llena en Escorpio del 1 de mayo no es una luna para simplificar. Como les digo, no es solamente intensa, no es psicológica, no es solo espiritual, es todo a la vez. Es una luna que empieza a cruzar, ¿sí? Empieza a cruzar. Muestra esta incubación que empezó en noviembre, ¿sí? Y nos habla de esa mutación, del cambio de fe, cambio de creencia. Hay una purga desde lo individual y también en lo colectivo. Acá no es hacerse el darks, porque hay gente que ahora, viste, se va a poner de moda hacer darks y hacerse la darks. No, porque no. Tampoco es romantizar Scorpio y tampoco es instalarse en la mierda, porque eso tampoco te permite florecer, ¿sí? Tampoco es jugar al ocultismo y tampoco como si fuese, viste, un maquillaje de moda simbólico. No. Acá la clave es otra. Acá la clave es cómo vos estás administrando todo esto. ¿A qué sos leal? ¿Dónde está tu lealtad? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu valor? ¿Qué pactos estás sosteniendo? Porque a través de esos pactos incuestionables es que entran muchas veces y toman el control y no te das cuenta. Y ya no se puede seguir operando igual. No podés seguir cediendo tu soberanía sin cuestionar, sin escuchar las dos campanas de una situación o de una verdad. La verdad tiene muchas caras. Hay algo que se rompe y que se cae con esta luna. Y muchas veces eso que se cae y que se rompe ya está podrido y desgastado de hace rato. Y muchas veces lo que se confunde con estabilidad, con... bueno, era apego, no era una identidad real. Entonces hay algo que tiene que ver con la transmutación de ese dolor, de esa cristalización que te da poder. Así que guardate este video y volvé a escucharlo. Y observa qué es lo que se revela para vos. Qué se rompe. Qué insiste. Y cómo vos vas a plantarte frente a eso que insiste, sabiendo dónde está tu compromiso y dónde está tu lealtad. Con vos mismo y con lo que... ¿Y qué es lo que pide un corte también, eh? Pero no un corte desde la venganza, porque eso es mal vibrarlo. Desde la venganza y desde el vómito fluorescente de veneno corrosivo, no, mi amor. La idea es hacerlo desde la compasión, por eso te pasé el mantra, ¿sí? Esta luna no es un castigo, es para liberar, es para salir de los lugares y de las situaciones que no te daban paz. Así que, bueno, si te gustó este contenido, déjame tu like, comenta, suscríbete al canal y activa la campanita así YouTube te avisa cada vez que subo un nuevo video. Y nos vemos en la próxima. Feliz luna. Chau, chau.